sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo, tras la montaña bajo tierra, hacia las nubes ensangrentadas, donde la araña siga tejiendo hasta que la jaula sea tan grande que solo pueda caber tu pelo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Muy buenas, escuchantes. ¿Cómo vais por ahí? Hace ya un tiempo que no subíamos nada y, bueno, en principio sabéis que es por la falta de tiempo, pero puesto que nos han existido y el algoritmo te sumerge en las tinieblas, y hablando de tinieblas, la razón fundamental es que me encuentro escribiendo la primera parte de Esquela de Tinieblas. Es un poco difícil de explicar. Los que ya conozcáis la trama o hayáis leído Pasadizo o Senderos, pues bueno, ya sabéis un poco de lo que va. Si no, pues os animo a que lo descarguéis. Lógicamente es gratis, o bueno, rebuscar por ahí porque luego las plataformas ya sabéis. Y en teoría debería estar gratis por lo menos en algunos cuantos sitios. Esquela de Tinieblas ya tiene unos cuantos capítulos, pero bueno, hasta que no esté terminada entera no se va a sacar. Sí que es cierto que los capítulos que habíais podido ver eran como una muestra, porque aquí hay un problema. Cuando haces una obra como la que estoy escribiendo ahora mismo, que sería una parte dentro del universo de Esquela, si tú la publicas a posteriori, parece que la has extraído, porque alguien te diga, ha funcionado bastante bien, pues ahora haces como copias de lo mismo. Sin embargo, si la publicas antes puede pasar lo contrario, donde que tenga éxito la primera y te digan, vale, has sacado Esquela a razón de que este otro libro era conocido. Pero bueno, ni una cosa ni la otra. Realmente Esquela de Tinieblas es una novela, trabajo, como lo queráis llamar, bastante extenso, y obviamente no puedes publicar lo primero que se te ocurre. Tienes que terminarlo bien, darle varias vueltas y que lo revise bastante gente, y luego ya si tienes suerte, pues el editor o quien sea pues te dirá si hay que cambiar algo o no hay que cambiar nada. Pero en base a esto, lo que no podía hacer, o lo que ya me llamaba la atención, era, bueno, después de tantos años, pues como que tenía que sacar algo ya. Entonces quería sacar una más corta, en el sentido de, bueno, agrupar un poco todo, y la idea va surgiendo sobre la marcha. También es una cosa como que me apetecía hacer. Si no, igual te mueres y no acabas escribiendo nada, ¿no? Como puede pasar con El nombre del viento, la tercera parte, vamos, de Rufus. O también estaba por ahí, creo que pendiente, la de Juego de Tronos. En fin. No me quiero enrollar mucho porque, aunque es la razón, ¿no?, de tener Pasadizo en parte, y algunos reconocéis la portada, sé que la mayoría escuchan el podcast porque sí, por la rama, digamos, más científica, misteriosa. Por cierto, creo que me he postulado también este año para los premios de iVoox, que nunca ni pedimos el voto, pero sí que me sorprendió el año pasado que hubiera como 6 votos, y digo, jolín, pues alguien sí que nos reconoce, a no ser que haya sido como al azar o testimonial. En fin, es un poco por explicaros las aventuras de la pausa, y también porque, aunque tenemos alguna petición ahí pendiente, voy a hablar hoy de qué ha sido la experiencia o la nueva herramienta de la inteligencia artificial que se cuela en todo, pero muy afinada sobre la escritura. Y como no, yo la he probado, por eso os lo traigo. Y me ha sorprendido sobre todo por 2 o 3 enfoques que voy a intentar desgranar, que no son del todo realistas. Es decir, las inteligencias artificiales, como ya comentamos en su momento, van dirigidas. Primero, que te dicen lo que quieres escuchar, pero por otra parte tienen sesgos. Es decir, según la que estés utilizando te va a decir unas cosas u otras, y según la especialización ocurre un poco lo mismo. Pero también tiene tu historial de todas las consultas que hayas hecho. Si en mi caso son muchas científicas o de papers que hemos estado haciendo, lo que sea, pues probablemente atienda a esa forma en la que tú le has enseñado. Por mucho que te digan que no cogen tus datos, a ver, el que sea gratis, pues en algún sitio está, ¿no? Incluso algunas veces que le haces alguna pregunta de un párrafo que se te ocurre una idea y te responde otra cosa anterior que le escribirías igual hace mucho tiempo.
Pero bueno, vamos a lo que supongo que la mayoría de la gente, cuando vio el título, es lo que esperaba. Como siempre me voy por las ramas. ¿Qué ocurre? Que va a suplantar una inteligencia artificial a los humanos, vamos a llamar así, al arte, a la escritura, bueno, todos estos conceptos que podamos tener. Pues podría decir que no y podría decir que sí. Me explico. Mi experiencia es, por un lado, te puede dar un texto que pueda ser, digamos, verosímil o, bueno, que pueda estar trabajado. Incluso hay quien dice que ya algunos textos que se han realizado con inteligencia artificial que han ganado concursos o premios. Eso habría que ver cómo ha sido hecho. Normalmente todos los escritores yo creo que utilizamos hoy día, bien sea para un paper, bien sea para lo que sea un formulario de una carta que tienes que enviar un poco formal o incluso para escribir literatura, en el sentido más artístico de la palabra, sí que te puede ayudar. Incluso, de la forma en que yo la utilizo, es para que te despunte ideas, pero el problema viene cuando no te está respondiendo realmente a lo que tú le preguntas. Es decir, te da una idea, o da una frase o te la conecta, pero a veces hace grandes chapuzas. No te coge todo el hilo de lo que estás contando, a pesar de que se lo expliques. Y lo que te hace, a mi modo de entender, es te rompe el estilo. Te lo intenta cambiar. Incluso puedes decirle que te haga una obra, por ejemplo, como, no sé, Principito o J.K. Rowling, no sé, de cualquier otro autor que se os ocurra que os gusta mucho, podría hacerte un texto que sea parecida en esa esencia. Pero claro, ¿dónde queda la nota del autor? En ocasiones, incluso te lo tergiversa tanto que parece que está, o bueno, sin parecer, supongo que está como filtrado con algunos sesgos. En una ocasión, en un pasaje que intentaba explicar algo, bueno, pues de unos animales muertos, y eso por el hedor podría espantar a los animales, ¿no? Claro, se negaba incluso a contestar porque te empezaba a contar ahí una especie de antiviolencia, bueno, todas estas trabas que obviamente le tienen que poner, pero había que explicarle o sortear que no era ese el objetivo, no es que tú quisieras hacerle daño, sino que tú, por ejemplo, te encontrabas un animal muerto y a ver si científicamente o verosímilmente existía eso, que otros animales al olerlo pues se espantaban, o al revés, lo que haría es atraerte más plagas en este caso, ¿no? Bueno, no me quiero tampoco enrollar en esto, pero es como transmitir un ejemplo ahora que se me ocurrió, en el que no te hace una literatura que tú harías, incluso aunque le des el estilo. Te lo va poco a poco como falsificando o directamente te hace grandes chapuzas en las que te responde algo que no tiene nada que ver en el sentido de la continuación de la obra que estás haciendo. ¿Para qué lo utilizo yo? Pues lo utilizo no solo para esas ideas que en algún momento, yo que sé, tienes que repites, ¿no? Por ejemplo, muy habitual en los principiantes es cuando repites todos estos adverbios que acaban en mente o das una explicación que no estás directamente representando al personaje, sino que lo que estás haciendo es, incluso en algunos casos, apuntar, ¿no?, tus nociones adoctrinadoras filosóficas, pues ellos como si le preguntaras a otro amigo, ¿qué ocurre? Esto es una noticia que leí hace poco en la que mucha gente ya está utilizando incluso la inteligencia artificial para conversar de tú a tú, como, bueno, pues tú a tu amigo no le puedes despertar a las 4 de la mañana y se te ocurre cualquier cosa, escribes ahí y la inteligencia te va a responder de alguna manera. ¿Qué pasa? Que la inteligencia artificial te responde como un amigo que no va a ser en esencia crítico. Con lo cual, en mi caso lo que tienes que hacer es, más allá de ese problema que estoy comentando de que la gente depende absolutamente de, bueno, depende o ha hecho que la inteligencia artificial sea una parte más de su vida, en nuestro caso hay que utilizarla como una herramienta. Es decir, si tú te atascas en un sinónimo que no se te ocurre y estás hablando, por ejemplo, la novela que yo estoy tratando está ambientada en la Edad Media, pues igual si no se te ocurre una palabra, yo que sé, como arnero o una palabra que no tienes bien dominada, pues le preguntas a ver y que te exponga un poco si era verosímil que se utilizara eso, yo que sé, en el siglo XVI. Y todo esto es la forma en la que la inteligencia artificial te ayuda. Otra de las trabas que tienes, si tú quieres, a alguien se le ocurre decir, bueno, pues me voy a dedicar a hacer una gran obra, ¿no?, con la inteligencia artificial. Podrías hacerlo, pero el trabajo te sería bastante grande, porque el estilo no te lo va a trabajar homogéneamente. Entonces, para hacer un relato breve, podrías hacerlo, o hasta 5 páginas. Pero el problema que tiene es que no le puedes dar textos muy grandes. Y ya no hablar de ChatGPT, que si no pagas directamente no te va a recoger ni tu propio documento para poder seguirlo y hacer una crítica de cómo vas. Y el problema que más le veo es las diferentes capas.
Es decir, una novela, si uno lee, antes que puse el ejemplo del Principito, la puede leer un niño pequeño y entender una cosa, ¿no? Los dibujos, la rosa, bueno, todo los que ya conocéis la obra. Pero si la hace alguien que no se percata, una persona adulta, vamos a llamarlo, que quiere ver las diferentes capas, pues ahí va a ser más difícil. Y a medida que avanza la trama, pues es complicado, no te lo va a sacar. Por volviendo a la pregunta que había hecho, creo que en el futuro sí que te va a poder hacer esto. Entonces, claro, ¿dónde queda el artista? Pues obviamente los que estamos escribiendo novelas a estas alturas, que pues una tirada grande, igual son 1000 libros, yo sí, eso que están gratis, pero si miro todos los libros que he vendido, no sé, igual son 200, por decir algo, o sea, no lo tengo contabilizado, pero... Y eso quiere decir que no vas a poder vivir de esto. La gente que lo hacemos es, bueno, porque en algún momento quieres mejorar en este sentido o porque te gusta. En mi caso lo que te puedo hacer es, los paisajes que conectas es como una forma casi de viajar, ¿no? O de aprender. Pues hay una cosa que no dominas mucho y, bueno, pues trabajas sobre ella y las grandes obras se hacen así, o sea, no se hacen de un día para otro. Lo que estás comprando, como cuando ves una buena película, un guión, es eso. Escribir, al final puede escribir cualquiera, incluso yo lo recomendaría. Me refiero al hecho de que algo que tenga todas estas capas, que haya una trama, todo eso no se hace, no se te ocurre. De hecho, lo que estoy haciendo con esta novela es precisamente eso, que se me ocurran cosas y tengo que ir desde el principio, desde el final. Igual tienes que empezar casi por el medio y después vas haciendo cosas girar, metes partes que dan un giro al final, pero las tienes que incluir al principio para que un personaje reaparezca, crea un misterio. Todo eso no se crea de la nada, es decir, te estás lavando los dientes y se te ocurre una idea y pues tienes que apuntarla. Yo tengo muchísimas cosas que, igual que para, no sé, la música o supongo, ¿no? O sea, para que no se te olvide. Y estar como todo el rato pensando. Había autores que decían, yo para pensar lo que hago es no pensar, directamente miro la realidad. Es decir, me voy a un bar, por ejemplo, escuchas las conversaciones, o en el tren, o en diferentes sitios, lugares, con diferentes problemas de la gente, y eso es lo que la gente espera encontrar en un libro. Es, por un lado, empatía, por el otro lado, verisimilitud, o sea, que eso esté trabajado. Lo que decía antes de cuando te miras un guión o ves una película, lo que quieres es que haya algo ahí que te descoloque con toda la cantidad de material que tenemos hoy. Uno de los problemas que tengo yo en Esquela es parte de la trama, que muchas de las cosas están más o menos cumplidas, con lo cual, a no ser que tengas en un candado blindado en un sitio, y tampoco nadie te creería de que tú ya has escrito sobre eso. Pero bueno, eso no da miedo, porque a medida que avanza no se trata de hacer previsiones, ¿no? O futurología. De hecho, si miramos eso, es probable que, no creo que vaya a haber una tercera guerra mundial, pero sí creo que pueda haber que esto vaya a estallar. El sistema socioeconómico que tenemos va a estallar en algún momento. Pues bueno, eso es una cosa que probablemente se repita desde la antigüedad. Tú lo único que tienes que hacer es adaptarlo, ¿no? Bueno, no sé si me enrollo mucho con esto, pero voy a matizar un poco ya en la recta final las claves que yo creo que he sacado, algunas que he notado mientras trabajaba con la inteligencia artificial. Lo más importante, aunque yo creo que ya lo dije, es ese carácter propio que tiene cada uno. Es decir, hay autores que ya han dicho en su momento que todo ya está escrito, y eso es verdad. Desde que el arte es conocido por la humanidad, o que lo empezamos a desempeñar, yo que sé, hace 100.000 años, por decir algo, ocurre que lo que cambia es la forma de decirlo, igual que la forma en que alguien te cuenta la historia. El problema o la resolución que le quieres dar al libro es una parte. Luego está la historia. Pues igual a ti se te ocurre una cosa por una vivencia que tuviste no sé dónde, y eso lo expandes y puede ser una gran obra. Por otra parte está la prosa, o sea, la forma como lo cuentas. Puede ser más lírico, más poético, más... Todo eso es lo que a mí me parece que la inteligencia artificial destruye. Lo hace como muy plano. ¿Por qué creo que se debe esto? Pues porque creo que los sesgos que hay, ya no digo solo ideológicos, sino la literatura que se está escribiendo hoy en muchos casos puede ser al peso. O sea, no quiere decir que un libro que se venda muchísimo va a ganar, digamos, seguidores, pero también puede ser, o lectores, pero puede ser una moda. Incluso eso puede darse la vuelta. Cuando hablamos de gran obra se habla, pues eso, pues del Quijote, de todas estas obras que, a pesar de pasar muchos siglos, podríamos decir, permanecen ahí, en el sentido de que las estudian, pues si en el futuro se sigue estudiando literatura y no se desboca todo,
pues yo creo que es de lo que se trata. Y luego está esa forma tan plana en la que te lo relata todo, como si hubiera unos esquemas, que es con lo que trabaja la inteligencia artificial, ya programadas, obviamente, pero le faltará esa parte de mejorar lo que alguien está pensando con picaresca, con doble fondo. Sin embargo, en algunos casos sí que atina bastante a la hora de dar una expresión, pero no dejan de ser como recetas. Otro problema que me encuentro es que abusa mucho del cómo. A mí me gusta bastante escribir con esa frase, ¿no? Si quieres decir que una persona era muy lenta, pues utilizas una expresión con el cómo. Como si le costara trabajo avanzar y pidiera permiso al horizonte para dar un paso más. No sé, expresiones de ese tipo, pero añadiendo muchos cómo. Y claro, ¿qué ocurre? Que eso el lector lo nota al final. ¿Para qué te sirve? A mí sí me sirve la inteligencia artificial. Pues en un texto repites algo que no te das cuenta, por ejemplo, muletillas o términos que utilizas mucho en corto espacio de tiempo y deberías utilizar otros sinónimos, o simplemente que te dé otra visión como si hubiera otro lector. Es lo que te decía, es como cuando a alguien le estás explicando tu novela y en vez de darle la chapa, sobre todo en las primeras partes, que no hay nada, bueno, son como bocetos y una pequeña idea. Yo a veces me tiro para escribir una página, no sé cuánto tiempo, pero está muy trabajado. Esa sensación de que le puedes preguntar rápidamente y a veces te da una idea y te ayuda. De hecho, en algún momento le pregunté, en el miedo ese de si escribes un párrafo tal cual y lo tienes más o menos acabado y lo pegas ahí, a ver si eso luego, yo qué sé, como no hay una protección de datos real, si eso luego aparece por ahí ese texto en otro. Una de las cosas que me encontré era la frase de un animal sin ojos. A mí me pareció muy evocadora, pero claro, corres el riesgo de que si copias muchas de estas frases y no eres un avezado lector, o como es en mi caso, que puede haber alguna parte de literatura que no he leído mucho, aunque a ti te parezca súper ingenioso y que te vale muy bien para tu libro, resulta que es un recurso literario que usa mucha gente. Entonces debes de tener cuidado con esas cosas. Y es lo mismo, siguen siendo fórmulas, no son estructuras paralelas al mundo que quieres crear. A veces también te sirve para que te ayude con la parte más o menos de contraposición del orgánico, lo llamaría yo. ¿Qué quiero decir con esto? Que me lo acabo de inventar así sobre la marcha. Quiero decir que te da otra visión. Cuando tú estás escribiendo siempre, o igual que cuando hago este podcast ahora del tirón, pues tendré muchas muletillas o expresiones que igual, pues no, como no las corto, quedan ahí, y en la escritura eso no puede pasar. Tú no te das cuenta, pero repites la misma idea muchas veces y te puede decir, oye, pues esto ya lo repetiste aquí. O otro sinónimo, por ejemplo, una frase que intentaba explicar, que era muy difícil para explicar un racimo. Claro, arquivoltas que sustentan el pórtico, algo así. Es una imagen muy visual, pero si alguien no conoce mucho de arquitectura o eso, le puede resultar como muy tedioso. Entonces él te puede decir, eso no se entiende muy allá. Otras veces escribes alguna frase que te parece mágica y te dice que no, entonces le tienes que decir, pues no te voy a hacer caso porque lo cambias para mal. Y le das ahí 4 pinceladas, ya te coge un poco el hilo de lo que quieres hacer y igual hasta te da la razón. También la inteligencia artificial está teniendo ese problema de congratularte en todo. Escribes un párrafo y te dice, pues está de 9. Y lo que puedes hacer es estropearlo. Todo esto mucho lo cuento también por si hay escritores noveles, yo que sé. Que mira, una idea, ¿no? Le dices, a ver, el empezar de una novela tiene que ser rompedor, tiene que ser algo que te quedes. Porque si la primera página no te gusta, pues ya casi nadie suele... En el mundo directo en el que vivimos suele avanzar mucho. Si se te hace pesado al principio y no te engancha, ya malo. La gente no va a aspirar a que a la mitad del libro cobre fuerza y sea buenísimo. Es como las canciones, hay veces que escuchas 10 segundos y si no te gusta, pues ya pasas. La literatura ha cogido esa velocidad. Pero eso no quiere decir que esté mal hecho, que tenga que ser demasiado comercial en el sentido plano o básico de la palabra, con mucho relleno. Sino que todo lo que esté ahí tiene que estar. Cada frase tiene que servir para algo, tiene que decir algo en la historia. Las florituras y descripciones rellenadoras no suelen gustar. No sé si son consejos para alguien o para que veáis un poco cómo se hacen las novelas. Otra cosa que está muy mal es personificar demasiado en el mismo modelo, es decir, que haces todos los personajes que parezcan iguales.
eso salta a la vista. O sea, muchos de los lectores lo que queremos es que haya empatía con el personaje y que tú te sientas no identificado, porque puede ser un personaje malo o malvado, vamos a llamarlo así, o malo que quiera hacer malicia de verdad, o satánico, lo que quieras, pero eso tiene que ser creíble. Si todos los personajes dicen más o menos la misma cosa, pues cuando vas a, el ejemplo que ponía, vas a un bar y escuchas hablar a una persona, escuchas hablar a otra, y aunque no los conozcas ves que hay diferencias, ¿no? Pues es un poco esto. ¿Qué otro consejo o forma de mejorar o cómo trabajamos? Yo creo que básicamente es eso. Te imaginas a una persona que conoces y cómo habla y eso lo puedes, digamos, plasmar. Y luego otro problema es que en una obra como Esquela, que pudiera llegar a ser como realismo mágico, pero sin magia. Es decir, todo lo que cuento, para mí, es un reto el que sea real, pero y verosímil, lógicamente, pero sin poner nada mágico o usar recursos como sueños o cosas así. Que pueda haber algún tramo, lo que sea, muy claro para explicar una idea o realmente un sueño, pero no usar esos clichés. Y sobre todo porque es mucho más fácil si no ya haces un universo totalmente mágico y en ese universo pues te inventas cualquier cosa y todo puede pasar. Para mí lo difícil es eso. Y hablando de esto, de realismo mágico, me aparece mucho cuando haces cualquier crítica con la inteligencia artificial, comparaciones con Juan Rulfo. Y eso me llama la atención porque yo nunca leí su libro, tiene muchos, pero el más conocido, que es Pedro Páramo, no lo he leído a pesar de que la inteligencia artificial me dice que le recuerda mucho la forma en que lo escribo. Y digo, bueno, a no ser que yo sea, bueno, que sea una reencarnación, no le encuentro el sentido y hable un plano esotérico, ¿no? Porque, o misterioso, como autores que nunca hemos escuchado nada acerca de ni de la obra, más que nada, bueno, el nombre sí que me suena y todo eso, pero nunca llegué a leer su obra. Porque hay similitud en ese caso. ¿Y qué ocurre? Que ahora sí me da tentación de leerlo, pero bueno, esto lo habréis escuchado mil veces, los autores no queremos. Y luego está la parte, yo qué sé, de gustos. A mí no me gusta para nada la novela romántica. Y sobre todo, estos diferentes géneros tienen sus estructuras y sus formas de trabajar.